El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:08 en la mañana. Revisemos la situación sanitaria. ¿Qué pasa en Quito? ¿Hay preocupación? ¿Hay temores? ¿Hay pedidos por parte del gremio de los médicos de que se suspenda el feriado por este rebrote del COVID? ¿Qué nos puede decir el doctor Francisco Pérez, director de Políticas y Planeamiento de la Salud de Quito, que nos acompaña a esta hora? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Un gusto, buenos días a todos los radioescuchas. Gracias. ¿Cómo está la situación sanitaria en Quito, doctor? Bueno, en los últimos días hemos visto que según los reportes del Ministerio de Salud Pública han aumentado el número de casos ostensiblemente. Hemos visto que se han reportado alrededor de 3.000 casos en los últimos 2 días. Sin embargo, esto obedece a varios factores, ¿no? A varios factores que son, en primer lugar, la disponibilidad de pruebas. Ahora tenemos muchas más pruebas que lo que teníamos anteriormente. Y la capacidad de diagnóstico, por ejemplo, del municipio de Quito ha aumentado también muchísimo. En los últimos meses hemos tenido la capacidad diagnóstica de más de 1.000 pruebas diarias. Y con esto nosotros hemos podido detectar precozmente a las personas que tienen COVID. Otro de los motivos que este aumento de los casos es que también el sistema de reporte del Ministerio de Salud Pública ha mejorado y se han podido cargar información de días pasados, y con esto se han inflado un poco las cifras por una cuestión de que al fin se puede contar con una forma de reportar de mejor manera. Pero estos datos siempre decimos que hay que tomarlos con mesura, porque el número de casos va a ser reactivo al número de pruebas disponibles. Entonces, si tuviésemos todas estas pruebas, hubiésemos tenido hace 3 meses, seguramente tendríamos muchos más casos anteriormente que los que ahora los reportamos. A ver, ahí esa parte, doctor, si me permite, esa parte quiero entender entonces. Este aumento de casos que se ha visto en los últimos días, con toda esta exposición que usted me señala, no necesariamente significa que hay un rebrote, no necesariamente es así. No necesariamente, efectivamente. Habrá que ver cómo es la tendencia y sobre todo ver otros datos que son trazadores para nosotros dentro del manejo y entender un poco la pandemia. Por ejemplo, la ocupación de camas. La ocupación de camas, es cierto que las camas de cuidados intensivos siguen a full, seguimos llenos en las camas de cuidados intensivos, pero se ha visto una disminución de la presión en las camas de hospitalización. Es decir, vemos que menos personas hospitalizadas, y esto es algo beneficioso, ¿no? Podemos decir que en parte se puede estar disminuyendo la velocidad de contagio. Sin embargo, no podemos descuidarnos, porque este aumento del número de casos también podría devenir en algunos días más en que estos pacientes que fueron diagnosticados ahora se agraven y tengan que ir al hospital. Entonces, de todas maneras, nosotros sabemos que este aumento de casos puede ser también producto del feriado, como pasamos en un feriado hace poco tiempo, y lo primero que se ve son las nuevas infecciones. Habrá que esperar un periodo un poquito más largo de tiempo para ver las hospitalizaciones. Entonces, en ese sentido estamos expectantes, estamos con todas las medidas de recaudo que podemos tener desde el municipio de Quito para poder tratar de evitar que sigan aumentando los casos. ¿Qué recomendaciones hoy de cara al feriado? Y ahí le quiero pedir a usted un comentario, doctor, sobre este pedido de un gremio de médicos que plantea, le voy a decir exactamente cuál es el gremio. Dimos lectura en el inicio de este espacio de noticias. Nos referimos al Colegio de Médicos del Guayas, que ha sugerido a las autoridades que se suspenda el feriado. ¿Usted cree que se debería suspender el feriado? Yo creo que sí se debería tener en cuenta que todo aumento de la movilidad humana va a devenir en un mayor número de casos. Seguramente los profesionales sanitarios que están haciendo este pedido están viendo cómo en Guayaquil o en Manta, supe que también hicieron este pedido, seguramente está aumentando el número de casos, lo están viendo. Los hospitales son los primeros que se enteran en qué es lo que puede venir. Entonces, si ellos hacen ese pedido, yo tendría que solicitar también a las autoridades que se
se mire, no sé si suspender es la palabra, ¿no? Pero por lo menos limitar la movilidad, tener un tipo de organización diferente y sobre todo limitar las aglomeraciones y limitar los lugares y eventos donde pueden congregar a muchas personas, que es donde se puede dar los contagios. En este momento es un error relajarse, doctor. Por supuesto, no para nada. Nosotros debemos aprender de lo que estamos mirando. Mire, toda Europa está en su segunda ola. Pensaron que ya había pasado, comenzaron a abrirse y aperturarse diferentes tipos de negocio. Por ejemplo, el ocio nocturno en las ciudades europeas es muy importante y seguramente esto es lo que ha aumentado el nivel de contagio, ¿no? Entonces, una persona que se contagia en un restaurante, una persona que se contagia en una discoteca o en un bar, llega a su casa y contagia a todas las personas de casa. Y esto es lo preocupante. Entonces, hay que no relajarse, hay que seguir haciendo las actividades que sean solamente y estrictamente necesarias. Y el consejo de nosotros todavía sigue siendo: quédate en casa, no te expongas, y si sales, sal pero con la mayor protección del caso, evita los lugares concurridos, evita el contacto físico y evita estar en tiempos prolongados durante este tiempo que todavía estamos con contagios comunitarios y con el virus activo entre la población. ¿Qué pasó con las pruebas? Y sí quisiera hacer esta pregunta, porque esto también se ha prestado para las suspicacias. ¿Qué pasó con las pruebas adquiridas por la municipalidad? ¿Finalmente se las utilizaron? ¿Finalmente se terminaron? ¿Caducaron? ¿Qué mismo pasó con esas pruebas, doctor? Bueno, no ha caducado ninguna prueba. Todas las pruebas las estamos utilizando. Tenemos todavía disponibilidad de un número no muy importante, no muy grande, ya tenemos pocas pruebas, hablemos más o menos unas 10,000 pruebas, ¿no? de todas las que nosotros hemos comprado, y estamos intentando realizar una nueva adquisición para no dejar desprotegida a la ciudad. Pero ninguna prueba se ha caducado, todas se están realizando. Tenemos una capacidad diagnóstica de más de 1,000 pruebas diarias, y todas las personas que han sido diagnosticadas están siendo seguidas y están siendo monitoreadas por el municipio. En Quito, entiendo, se resolvió igualmente que en otros cantones, doctor, suspender las visitas a los camposantos, a los cementerios este fin de semana durante el feriado. Quisiera que nos ratifique esto, y también qué otras medidas usted conoce que se han tomado, que se vayan a tomar por parte del COE cantonal en estas horas. Bueno, nosotros, como usted sabe, la Secretaría de Salud es la presidenta del COE metropolitano por designación del señor alcalde. La primera situación es efectivamente suspender la apertura de los cementerios, pues seguramente esto traerá muchísima aglomeración. Esto ya es un hecho, ya me parece que en las próximas horas, hoy mismo, máximo mañana, se dará una rueda de prensa donde se informará de esta medida. Y también tenemos una serie de controles que estamos haciendo dentro de lo que le corresponde al municipio, ¿no? El accionar del municipio se podría ser limitado en funciones de control, pero estamos viendo, por ejemplo, aumentar el control en los lugares donde sabemos que puede haber mayor aglomeración, limitar los horarios de atención de algunos tipos de servicios que están ahora mismo activos, y controlar que se cumpla a cabalidad la ordenanza municipal de la A060, que prácticamente dispone que la ciudad tiene que tener un 50% del funcionamiento, 50% de aforo, 50% de transporte, y esto ha hecho de alguna manera a que las cifras de contagio y sobre todo de hospitalizaciones y muertes comiencen a disminuir. En el caso de Quito, ya que usted obviamente nos recuerda que la Secretaría de Salud del municipio metropolitano es quien encabeza el COE cantonal. En el caso de Quito, ¿hay alguna decisión respecto de la circulación de vehículos durante el feriado, tomando en cuenta que el sábado se mantiene una restricción, que los domingos en condiciones normales no hay restricción, pero qué va a pasar con lunes y martes de feriado? No sé si hay una decisión en ese sentido, doctor. En este sentido todavía no hemos recibido ninguna notificación de COE Nacional. Nosotros trabajamos en conjunto con COE Nacional. Supongo que extenderán la libre circulación como lo hicieron en el feriado anterior. Si eso es una decisión de COE Nacional, pues nosotros nos acogeremos a las decisiones de COE Nacional, como no puede ser de otra manera, pero sí lo que haremos es la vigilancia y el control de aglomeraciones y de que se cumpla la ordenanza del Instituto Metropolitano de Quito. Oiga, déjeme trasladarle una inquietud de un oyente. Pregunta: ¿quién controla y quién lleva la cuenta de las pruebas que maneja la municipalidad? Nosotros mismos, la misma municipalidad.
Ya, y en esas cuentas, entonces, todavía hay algunas pruebas, como 10,000 pruebas, o si usted que les quedan, ¿no? Sí, más o menos entre unas 8,000 pruebas más o menos tenemos para el resto del mes y estamos intentando hacer una compra lo antes posible. Ya, eso le iba a preguntar, ¿ya están en proceso de comprar nuevas pruebas? Sí, estamos ya en el proceso de compra, ya se han levantado los procesos, todavía no están publicados en el portal de compras públicas, pero para evitar cualquier tipo de suspicacia o para evitar cualquier tipo de problema, hemos sido avalados por Quito Honesto. Quito Honesto está dentro del proceso y nosotros estamos haciendo lo que ellos nos indican para poder evitar cualquier tipo de inconveniente posterior. Había también una polémica en su momento porque según especialistas de la Universidad de las Américas, estas pruebas no ofrecían la suficiente certeza respecto de la detección de contagios por COVID-19. Finalmente, ¿qué pasó con esto? Primero, y segundo, ¿se va a comprar el mismo tipo de pruebas o se podría comprar otro tipo de pruebas, doctor? Bueno, había algún tipo de discrepancia en la validación que hizo varios laboratorios. Nosotros hemos utilizado la validación que se hizo en otro laboratorio ecuatoriano también validado y también autorizado, ¿no? Y además tenemos las certificaciones internacionales de que las pruebas sirven y que están dentro del rango de acción y que son efectivas para la detección de SARS-CoV-2. Estas nuevas pruebas, estamos haciendo una nueva licitación, no serán las mismas, no estamos contratando ahora mismo un número de pruebas, no vamos a comprar un número de pruebas, vamos a comprar los diagnósticos, porque como usted sabe, el municipio de Quito no tiene laboratorio. Y lo que nosotros hemos hecho es externalizar esto para que se pueda dar el procesamiento. Ahora estamos haciendo una licitación para que se pueda, los laboratorios compitan entre ellos y nos puedan brindar el procesamiento y también las pruebas, todo el paquete, y con esto nosotros poder tener la cantidad y la capacidad que sean pruebas validadas y además que son que están dentro de todo lo que determina la ley. Correcto, me dice, no serán las mismas. ¿Qué tipo de pruebas son las que se quiere comprar? O sea, son pruebas PCR, pero acordémonos que nosotros habíamos, o que el municipio de Quito, antes de nuestra gestión, había comprado unas pruebas LAM que tienen tecnología similar a la PCR, y ahora nosotros estamos comprando unas pruebas PCR y el diagnóstico mediante diagnóstico molecular, y se va a comprar no solamente las pruebas, sino todo el procesamiento. ¿Cuánto tiempo tardaría este proceso de adquisición de pruebas, doctor? Bueno, nosotros estamos ya lanzando los procesos, entiendo que en esta semana se lanzará el proceso y será lo que determina la ley, que es alrededor de 30 días. ¿Pero se lo va a comprar por la vía de la emergencia o va a ser por la vía normal? La vía normal, o sea, nosotros hemos recibido tal vez probablemente los recursos por la vía de la emergencia, pero los procesos de compras públicas van a ser apegados a la normativa. Correcto, doctor. Le quiero pedir al final, para cerrar esta entrevista, una recomendación para nuestra audiencia, tomando en cuenta esta explicación que nos ha hecho sobre la evolución de la pandemia en Quito. No hay que relajarse, si bien es cierto, han aumentado los casos, hay un riesgo, pero también tiene que ver con el hecho de que se están tomando más pruebas y eso ha disparado las estadísticas. Pero, ¿qué recomendaciones a la audiencia, por favor, doctor? Bueno, que mantengamos todavía la responsabilidad, que mantengamos todas las medidas de bioseguridad y que sobre todo seamos capaces de reconocer cuáles son las actividades que son exclusivamente necesarias en este periodo de tiempo, pedirles que se sigan comprometiendo como lo han hecho hasta ahora. Tenemos que Quito es una ciudad que ha respondido bastante bien a la pandemia y los ciudadanos quiteños ayudan todos los días, utilizan la mascarilla, pero que todavía sigamos en este esfuerzo y que entendamos que todavía el virus no se ha ido, que la pandemia continúa y que si no queremos que nos pase lo que está pasando en otros países donde que se está viendo rebrotes y un aumento de la mortalidad, hagamos las actividades solamente que son necesarias y tratemos de quedarnos todavía en casa. Correcto. Gracias, doctor, por el tiempo. Que tenga un buen día. Un gusto, Fabricio. Qué amable, muy valiosa esta información. Tomen en cuenta las recomendaciones que ha generado en esta mañana nuestro invitado, el doctor Francisco Pérez, director de Políticas de Planeamiento de Salud de Quito. Efectivamente, en los reportes del Ministerio de Salud Pública se ve un aumento de casos muy importante. Se han reportado, decía nuestro invitado, 3,000 casos en los últimos 2 días. Pero eso, dice el doctor, matizando justamente la información, obedece a varios factores. Hay muchas más pruebas que antes, la capacidad diagnóstica de la municipalidad ha aumentado mucho, hay capacidad para hacer 1,000 pruebas diarias y eso ha permitido detectar a las personas con COVID
reconoce que siguen las dificultades en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, que están a tope, pero en cambio se ha reducido la ocupación de camas en el área de hospitalización de los hospitales. Creo que eso también es un dato importante. No está tan de acuerdo con que se suspenda el feriado, pero sí está totalmente de acuerdo con que se limite la movilidad y algunos elementos asociados al feriado, que se avecina que será un feriado de 4 días. Y esta referencia justamente la hace porque el Colegio de Médicos del Guayas había pedido la suspensión del feriado. De todas maneras, hay algunas medidas que se están tomando. Aquí en Quito no se abrirán los cementerios públicos y privados. En Guayaquil no ocurrirá lo mismo. En Manta se endurecieron algunas medidas de seguridad. Habrá que ver qué otras alternativas de restricción ofrece la capital de los ecuatorianos y obviamente otras ciudades. Hay que estar pendientes de aquello. En Santo Domingo, por ejemplo, donde nos están sintonizando a través de Majestad Televisión, ayer pasamos una nota justamente en ese sentido. Los cementerios públicos y privados estarán cerrados. No hay autorización para la apertura de los cementerios públicos y privados en la ciudad de Santo Domingo, disposición del COE cantonal. 8:22 en la primera hora.